otro lado, lo que es preocupante y mucho también, es lo que sucedió la semana pasada, en realidad a principios de esta semana, en donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó a tan solo 4 o 5 días de que se lleven los comicios, se tendrían que haber llevado mañana los comicios en Tucumán y en San Juan, a tan solo 4 días. ¿Sabe qué hizo la Corte Suprema de Justicia? Determinó la suspensión, apelando a una cautelar, no resolviendo la cuestión de fondo y metiéndose de lleno en política, y no se le cuestiona, o por lo menos escuchando a algunos especialistas, no se le cuestionaba tanto la cuestión del contenido, el trasfondo del fallo, si se quiere, sí, pero el contenido en sí, porque hay algunos que decían hay elementos como para justificar la suspensión, pero lo que se le cuestiona esencialmente es el defecto o la defección de la oportunidad, el momento, el tiempo en el que lo hizo. Lo hizo, ahí sí, ese trasfondo tiene un trasfondo político, para afectar los intereses de 2 provincias que ya estaban todas diagramadas las urnas, estaba todo desplegado el escenario para que haya elecciones. No, la Corte se le ocurrió a 4 días que no va a haber elecciones, vetando la candidatura de 2 candidatos que, según la Corte, no correspondía porque ya habían sido electos en 2 oportunidades, ya sea como gobernador o como vice, etcétera, etcétera. Hay una cuestión ambigua, pero vamos a ampliar con alguien que es especialista en la materia, es abogada, es militante, es también integrante de Justicia Legítima en la provincia del Chaco. Estamos hablando de Valeria Romero. Valeria, buen día, gracias por el contacto. Gracias a vos, Roberto. Estaba escuchando el resumen que hiciste sobre esta sentencia. Uh-huh. Sí, amigo en el sentido de que no, a ver, ¿cómo lo podemos decir sin tanto tecnicismo? Amigo es porque en realidad no sabemos si es legal, ilegal, no sabemos a quién recurrir, es decir, una situación realmente, vamos a utilizar otro término, muy incómoda institucionalmente, porque estas 2 sentencias lo que hacen es suspender las elecciones en 2 provincias, cuando en realidad lo que tendrían que haber hecho, si es que vamos a hablar de que, digamos, es un procedimiento legal, es un procedimiento judicial, ajustado a derecho, tendría que haber resuelto las candidaturas de 2 personas, no suspender las elecciones para todo el pueblo. ¿Sí? Si nos tenemos que ubicar racionalmente en el hecho en sí y para poder entenderlo, el problema que tienen estas sentencias técnicamente es que resuelven una cuestión que no se le pidió que suspendan las elecciones, se pidió que se pronuncie sobre la posibilidad o no de que sean otra vez reelectos Mansur como vicegobernador y Uñac como gobernador, cada uno en su provincia, ¿no? Clarito. Ahora, Mansur, por ejemplo, ya tomó la determinación de bajarse, de no ser precandidato a vice. Uñac todavía no ha tomado alguna decisión por el estilo, pero ¿cómo pensás que continúa? ¿Cómo pensás que puede continuar esto, Valeria? Sobre todo porque, escuchando durante la semana en un medio nacional al gobernador Capitanich, dijo esto se resuelve con un decreto presidencial interviniendo el Consejo de la Magistratura. ¿Ves posible que esto pueda llegar a ocurrir? No, porque no tenemos un presidente que haga ese tipo de decretos, que dicte esos decretos. Si tuviéramos otro presidente, sí, te diría que sí. Creo que si tuviéramos otro presidente no hubiéramos llegado a esto. Claro, clarísimo. Al revés, digamos, ¿no? Es contrafáctico todo. Sí, sin duda. No, el problema, ¿sabés cuál es? A ver, acá, más allá de que si las reelecciones eran o no eran posibles, Uh-huh. el problema que vos hoy tenés es que tenés un Poder Judicial de la Nación que directamente plantea intervenciones federales, sin facultades, a las provincias. ¿Qué tendríamos que hacer? Y tendríamos que ampliar ese juicio político en la Cámara de Diputados, a tratar de acelerarlo y destituirlo. Es decir, acá no te queda otra que destituir esta Corte. Los remedios institucionales es que tengas un Poder Ejecutivo firme, un Poder Legislativo firme, y ejerzan el rol que tienen de control sobre la Corte Suprema y cambiar directamente la destitución. Se pueden pasar los jueces a comisión también, que es como algo mucho más fuerte, pero teniendo en cuenta que 2 de estas personas
entraron por la ventana con un decreto de necesidad y urgencia cuando asume Macri, yo creo que hay legitimidad en tomar ese tipo de decisiones. Ahora, si vos tomás esa decisión, ¿qué va a hacer la Corte? Si vos tuvieras que ir a buscar al despacho para notificarlos del decreto y decirles, señores, junten sus cosas y váyanse, ¿qué va a hacer la Corte? Porque no tenemos un poder ejecutivo fuerte que pueda hacer cumplir un decreto de ese estilo. ¿Está? Uh-huh. Claro, uno supone, Valeria, en el sentido del que estás marcando, que la Corte no se va a quedar quieta ante un decreto de ese punto que sostiene Capitanich. Fíjate lo que hizo el fiscal de Estado de Tucumán. ¿Sí? Vos decías renuncia a Mansur, eligen otro vice y dice, bueno, hagamos las elecciones. Acatan el fallo, que tranquilamente lo podrían haber, la provincia de Tucumán podría haber dicho, no, yo no voy a acatar este fallo porque es imposible de cumplimiento, es nulo, no corresponde que hayan resuelto una cuestión de la provincia por esta vía. Tenían muchos argumentos, ¿no? Eligieron o prefirieron bajar la candidatura, que era el problema, y dice, bueno, ahora vamos a hacer las elecciones, las van a hacer aparentemente en la segunda quincena de junio, y le plantean un recurso. ¿Sí? Seguimos todavía en el procedimiento legal, tratamos de ser racionales, digo, como actores institucionales del país, y le plantean un recurso, el único recurso que le pueden plantear, porque no hay a quien apelar. Y la Corte se lo rechaza. O sea, la Corte ni siquiera quiere volver a replantear su propia sentencia, porque no le interesa. Porque todo esto pasó porque al mismo tiempo que suspendían las elecciones, Marchi estaba dando su declaración testimonial en la Comisión de Juicio Político y estaba explicando cómo, cuando advirtió las irregularidades de la obra social del Poder Judicial de la Nación, lo apretaron, lo despidieron. Cuando fue a testimoniar a la Comisión de Juicio Político y después ante el juez Lijo, también recibió amenazas. Él estaba explicando cómo Marchi estaba explicando cómo Rosati intercambia contratos para lograr su sobreseimiento en otras causas. Él explicaba que él estuvo explicando todo este tiempo que la obra social del Poder Judicial de la Nación no tiene administración, no tiene contabilidad, que están manejando los fondos sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de rendición de cuentas. No, y aparte, no Valeria... sabe qué hacen con esa plata. ¿Se entiende Eso perfecto. Pasando. Claro, y aparte, Valeria, vos sabés que escuchando esa comisión de juicio político, que por suerte lo televisan o se puede seguir por YouTube, hay un testimonio de una mujer que el marido que tenía la obra social del Poder Judicial prácticamente fue abandonado durante la pandemia. Le dijeron, mire, tiene que sacar a su marido de terapia intensiva porque no tenemos camas. Lamentablemente su marido se muere después. Todo en un marco en donde la obra social del Poder Judicial... Claro, exacto. Todo en un marco... Lo que sucedió en realidad con ella, con el marido, fue que él tenía COVID, avanzó el COVID desde que estaba en la casa y no conseguían cama para internarlo. Claro. No es que lo sacaron de terapia intensiva y lo llevaron. Ella no conseguían cama para internarlo y la obra social no le respondía a ella. Estamos hablando de una jueza de la nación. Claro. No estamos hablando no de, cualquiera, de una persona de cualquiera. Imagínate lo que le pasaba al cualquiera. Claro. ¿sí? En ese momento. Si eso le pasó a una jueza, la obra social estaba cerrada. Claro. Sí, la obra social estaba cerrada y no había ninguna comunicación ni por correo electrónico ni por WhatsApp en ese momento. O sea, directamente la obra social se borró en la pandemia, la obra social del Poder Judicial de la Nación. Y bueno, eso fue lo que sucedió y ese es uno de los testimonios que están en el juicio político. No, es tremendo. En un marco, Valeria, en donde el Poder Judicial, la obra social del Poder Judicial, presenta una ganancia de 150.000 millones de pesos. Y uno dice, la pucha, mucha ganancia, pero no tenés para hacer un funcionamiento correcto, dónde va esa plata, dónde gira. Por lo menos eso es lo que logré interpretar. No sé si es una interpretación valedera. Sí, por supuesto, es mucho más sencillo. Creo que estamos más acostumbrados y acostumbradas a escuchar que hay malversación de fondos en un poder ejecutivo que en un poder judicial, porque del poder judicial nunca te enteras nada, digamos. Pero es exactamente lo mismo que cuando vos
estás cobrando, estás reteniendo una parte del sueldo de trabajadores y trabajadoras, de funcionarios y funcionarias, y metés la plata en una caja de ahorro, o una cuenta corriente sería en este caso, y después o no haces nada con la plata, la dejás ahí, no la invertís, no la reinvertís, o la sacás y no decís a dónde va la plata. Eso es lo que está pasando con la administración de estos 3 jueces con la obra social. No está pasando algo muy complejo y difícil de entender. Se están quedando con la plata de la obra social y no se sabe qué están haciendo con ese dinero. Mientras tanto, vos tenés los afiliados y las afiliadas no tienen prestaciones, digamos, ¿no? Tenés un déficit de atención increíble en esa obra social, que es que maneja muchísimo dinero. Y además, por eso te decía, cuando se empieza a conocer la información, lo primero que hacen es taparla, porque publican el primer informe y no publican ni el segundo ni el tercero, lo echan al auditor y lo empiezan a amenazar, ¿no? Le empiezan a mandar correos, y empiezan también a mandar otros factores. Marchi lo que contaba también es que algunos sectores del sindicato también lo amenazaron. Lo contaba en la Comisión de Juicio Político. Entonces, eso es un gran escándalo, y para tapar ese escándalo, evidentemente sacaron estas sentencias para poder cubrir, para que los medios no cubran, o no se hagan eco, digamos, de estas declaraciones del auditor. Es fuerte lo que estás diciendo, Valeria. O sea, la Corte hace este fallo de suspender las elecciones en 2 provincias para tapar el escándalo que ocurre en la obra social del Poder Judicial, ¿sostenés? Y sí fue a la misma hora. Pero le invito a la audiencia a que busque en YouTube las declaraciones de Marchi, que están que está completa, todas las declaraciones de Marchi. Cuando empieza a hablar Marchi, tiene un nerviosismo ese hombre. Si ustedes los ven, yo lo estaba repasando recién porque había visto por pedacitos, pero si ven completa, desde que inicia su declaración, cómo se pelean los diputados y las diputadas antes del PRO, digamos, de la oposición, cómo preguntan, cómo atacan, cómo le hablan al testigo, se nota el nerviosismo que hay en ese lugar. Se nota el nerviosismo. Y además, Rosati lo que hace también ese mismo día es presentarse en una reunión que organizaba la Cámara de Comercio de Estados Unidos, y directamente él adelanta una opinión que dice que va a declarar, porque es lo que él hace, él dice que va a declarar inconstitucional la emisión de moneda. Es decir, que es una política económica que la tiene que administrar el Poder Ejecutivo. Y dice barbaridades como que estamos queriendo abandonar el sistema capitalista y que hay que hacer una reforma constitucional. Emite opiniones respecto de las decisiones que toma el Poder Ejecutivo de la Nación, que no lo tiene que hacer porque constitucionalmente tiene prohibida el Poder Judicial entrometerse en las facultades de los otros poderes, y además para mí ya está adelantando lo que la oposición va a hacer, va a ir con una medida cautelar. Cada vez que un presidente tome una decisión que no le guste, el PRO, Juntos por el Cambio, va a ir con una medida cautelar a pedirle a la Corte que gobierne. Claro. Que gobierne por medida cautelar. Digamos. Se entiende clarito eso ahora. Es lo que se está viniendo. Valeria, el gobernador habló también durante la semana y dijo, en relación a este fallo, que más que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, parece la Corte Suprema de Juntos por el Cambio. En base a lo que estás diciendo, ¿coincidís con esa lectura del gobernador? Sí, por supuesto. Además, la misma dirigente Patricia Bullrich asume ella que es parte de su espacio político, porque habla en primera persona del plural. Dice, le frenamos, ¿no? Ella habla así, ¿no? Claro. Ella habla como si fueran un todo. Claro. Nuestro equipo del Poder Judicial hizo lo que correspondía. Sí, como si fuera su equipo político-técnico del área judicial, sí, una cosa así. Sí, y yendo al plano político, porque algunos podrían argumentar a partir de este fallo que salió rápida y sorpresivamente, 4 días antes de las elecciones en estas 2 provincias, esto le puede dar argumento al sector del kirchnerismo que sostiene que Cristina Fernández está proscripta, no jurídicamente, pero sí puede ser de hecho, porque sorpresivamente la Corte Suprema de Justicia puede sacar una definición y hacer una sentencia firme sobre el fallo de la vicepresidenta por la causa vialidad.
¿Pensás que esto pueda entenderse de esa forma? Sí, esa es una posibilidad que por lo menos quienes venimos trabajando en contra, denunciando el lawfare que hay en la Argentina y la persecución judicial que hacen a Cristina Fernández, lo tenemos claro. Si había alguna persona que todavía no se había convencido de que a Cristina Fernández la pueden condenar en forma express, dejarla firme la condena en forma express para sacarla del medio de las elecciones, porque esa sería la única finalidad, bueno, creo que lo que hizo la Corte con estas dos sentencias de suspender 2 elecciones, de quitarle el derecho a votar a Tucumán y a San Juan, porque de eso se trata, bueno, confirma todas las hipótesis que estamos planteando. Si Cristina define su candidatura y no esperamos cualquier cosa, ¿no? Porque imagínate que la Corte ya tiene un comportamiento de ir eligiendo las causas con una prioridad política, ¿no? Tiene un criterio de oportunidad político. Si te elige las causas que necesita, de acuerdo al momento político. Si le va mal a sus socios de Juntos por el Cambio, se saca una sentencia y te suspenden las elecciones. Yo me pregunto si Uñac no se baja de su candidatura. ¿No van a elegir gobernador en San Juan? O sea, ¿así va a quedar? Claro, es un interrogante fuerte, ¿no? Es un disparate eso, porque mañana van a elegir todas las otras categorías. Bueno, y déjame una cosita así, quiero abrir un pequeño paréntesis. Sí, claro. Por ahí no hablamos mucho del fondo de la cuestión, porque realmente el escándalo es terrible y esto termina siendo un mamarracho, pero no es que los pueblos de San Juan o los pueblos de Tucumán no tenían a quién elegir, no era que elegían a Uñac sí o no, tenían otros candidatos, ¿sí? No era que elegían, Mansur era vicegobernador y había otro gobernador, otro candidato a gobernador, y hay otras personas que se presentan para ese mismo cargo. La gravedad institucional de esta sentencia es porque les prohíbe votar, básicamente, a una persona, pero les quita el derecho a elegir a otras. ¿Está? Yo no soy partidaria de Uñac o de Mansur, ¿sí? No son dos personas con las cuales yo milito, me veo bien, tengo coincidencias ideológicas, no es así. Pero yo tampoco, como profesional del derecho o como ciudadana, puedo permitir que con una sentencia, y porque sí, en un momento determinado que a alguien se le ocurrió, prohíban a una persona presentarse. Porque de todas maneras, aunque las candidaturas no hayan sido, no estén bien o hayan ido en contra de las constituciones provinciales, es el pueblo el que podía elegir a Uñac o a otro candidato. No es que se quedaban sin candidato, no es que nadie más se presentó en esas elecciones, ¿se entiende? Sí, no había esa gravedad institucional porque estaba garantizado el derecho al voto de esos pueblos en esas provincias. Y estaba garantizado también que puedan elegir. Y si no hay alternancia en las provincias, es porque Juntos por el Cambio no tiene buenos candidatos. Y no puede venir la Corte a suspender las elecciones hasta que la gente decida votar al PRO. Esto es así. Entonces, estamos en una trampa legal, básicamente, con estas sentencias, porque no tenemos a quién apelar, porque si querés apelar te rechazan de plano en 5 minutos, y porque te eligen qué cosa van a juzgar. Mira, en esta semana falleció Claudia González, la dirigente indígena, que le habían quitado la banca provincial, tenía que asumir ella, y asumió otra persona de su partido. Ella presentó una acción de incondicionalidad, el Superior Tribunal se la rechaza, plantea el recurso extraordinario para ir a la Corte y el Superior Tribunal se lo vuelve a rechazar. Por lo tanto, ella tenía que hacer un camino de ir hasta la Corte en queja para que le acepten el recurso extraordinario. Si se lo aceptaban, volver a plantear el recurso extraordinario, y si no, directamente tenía que ir después a la Corte Interamericana. El plazo que tenía para terminar ese mandato era de 2 años. Y ella no plantea todas esas cosas porque estaba mal de salud, pero además porque tenía, digamos, los plazos de la Corte, que son eternos y que no se sabe cuándo terminan. Era muy probable que la Corte no trate nunca el tema y declare abstracto porque se terminaba el mandato. Esa es la Corte que nosotros tenemos como ciudadanos o ciudadanas. No va cualquiera a plantear algo. No puede ir cualquier ciudadano o cualquier ciudadana a plantear algo.
Porque no tiene garantías. Porque hoy no tenemos garantías con este Poder Judicial de la Nación. Entonces, volviendo un poco al inicio de esta entrevista, necesitábamos que los dos poderes constituidos y elegidos por el pueblo, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, ejerzan su rol y su control sobre estos tres jueces. Lorenzetti, porque no firmó, pero no sé qué hubiera hecho Lorenzetti, pero estos 4 jueces se vienen manejando como reyes, como monarcas. Esto es, por poco, el absolutismo de Luis XVI. Tremendo. Valeria, gracias por ayudarnos a analizar, a entender un poco esta cuestión que, si uno te escucha, comprende que no es tan compleja, no es tan difícil, pero viste que mayoritariamente no te la cuentan, el Poder Judicial no está en el ojo de la tormenta mediática habitualmente, y esto a veces pasa desapercibido. Y está bien entonces que hagas eje, explique como estás explicando para que la gente lo comprenda. Ay, bueno, muchísimas gracias, Roberto. La verdad que te agradezco un montón el tiempo que siempre me das y sí, espero poder colaborar y bueno, si no, abierta a las correcciones, a las preguntas, porque bueno, a veces tratar de explicar lo obvio, uno se termina enredando, ¿no? No, ahora ha sido clarísimo y queda claro que hay que seguir machacando para que la gente le entre el chip de que esto es verdaderamente relevante, porque viste que a veces te corren un poco con eso, dicen, no, pero ¿a quién le importa esto? Esto no es lo que le importa a la gente, pero en realidad sí le debe importar a la gente porque se juegan cosas relevantes para la sociedad en cuanto a un fallo o a alguna determinación que tome la justicia. Así es, Roberto, coincido plenamente. Bueno, Valeria, hasta la próxima, gracias por el contacto. A vos. No, por favor, haya pasado Valeria Romero, integrante de Justicia Legítima, abogada, militante, pero sobre todo una gran profesional que explica cómo corresponde esta situación, que es clarísima, es sumamente clara. La decisión de la justicia ni siquiera se pone en el ojo de la revisión